Hoy en La Hermandad, animitas milagrosas. Reveladores historias de los santuarios populares que cumplen los anhelos de sus devotos. Me encomiendo con todo mi corazón. Hasta que yo tenga vida voy a ser tu devota. El equipo de La Hermandad viajó hasta las Amazonas para conocer el poder de la ayahuasca. El ayahuasca tiene un poder mágico. El mágico brebaje extraído de una planta alucinógena, usada por culturas ancestrales para curar el alma y conectarse con los espíritus. No es droga que salva la vida. Además, el profesor Hugo Cepeda junto al Dr. File revelan nuevas teorías de los misterios más extraordinarios de la humanidad. Real o no, usted decide. La Hermandad. Misterios y fenómenos sin explicación. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Hermandad. Estamos con formación completa, Álvaro, Hugo, Cristian, muchas gracias. Vanessa Daroch nos acompaña también esta noche. Hoy día tenemos un capítulo espectacular, pero vamos a partir a 20 años de la fatal muerte de Lady Di con un enigma. Un misterio, quizá una conspiración. 40 segundos para revelarla y volvemos a comentar. A continuación, grandes misterios sin resolver. El 31 de agosto de 1997, el planeta entero contuvo la respiración. Ante los ojos atónitos de millones de personas, Diana de Gales dejaba de existir. El trágico hecho ocurrió en París, mientras ella y su novio, Dodi Al-Fayed, escapaban en su automóvil del asedio de los paparazzis. La pareja había salido del Hotel Ritz, situado en la Place Vendôme, hace solo unos minutos. Bajo su muerte se tejen múltiples versiones. Hay quienes dicen que todo se habría tratado de un montaje y que la princesa Diana habría sido asesinada, ya que nadie en Inglaterra aceptaba su nueva relación amorosa. Otras incluso dicen que al momento del accidente estaba embarazada y que de saberse esa noticia, el escándalo habría sido mayor para la corona. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido comprobada. ¿Qué sucedió realmente con la princesa Diana? ¿Existió una conspiración en su contra? ¿O solo estamos hablando de un hecho trágico? ¿Real o no? Usted decide. A 20 años de la muerte de Lady Di, aún se teje algún misterio. Muchos dicen que las cosas no están claras. Dr. File, ¿conspiración? ¿Trágica muerte? Durante los últimos 20 años se ha sostenido que fue un accidente. Y yo lo que voy a sostener sobre la base de 5 hechos es que fue una conspiración, querido Julio y queridos amigos en casa. Y estos 5 hechos son ¿cuáles? El primero, el problema del amor en Lady Di. Porque Lady Di no fue querida en realidad por sus cercanos. Primer elemento fundamental, su padre John Spencer, por ejemplo, le quitó la custodia a su madre. E incluso John Spencer le impidió a Lady Di cuando era pequeña ingresar a Londres, cosa que le afectó mucho durante su infancia y adolescencia. Después, cuando se casa con el príncipe Carlos en realidad nunca la amó de verdad, porque siempre le fue infiel con su actual mujer, Camila, ¿ya? Por lo tanto, no hubo amor, fue rodeada de alguna forma por una nobleza y una aristocracia que no la quiso verdaderamente y sus hijos eran muy pequeños aún cuando ocurrió. Por lo tanto, ese es el primer elemento de esta conspiración. El segundo elemento tiene que ver con la realeza y particularmente con la reina Isabel. La reina Isabel, uno tiene que saber al menos lo siguiente. La mujer es sumamente poderosa, ambiciosa, vanidosa, pero sobre todo envidiosa. En consecuencia, cuando aparece en escena Lady Di y comienza a ganarse el corazón del pueblo, eso le caló hondo a la reina como el cuento de Blancanieves.
es más bella ella que yo, y en realidad era más bella y más querida por el pueblo que la misma reina Isabel. El tercer elemento de esta conspiración es un testimonio del padre de Dodi Al-Fayed, Mohamed Al-Fayed, que él hasta el día de hoy está diciendo que el accidente en realidad fue urdido artificialmente por el servicio de inteligencia británico, ordenado por la realeza de Inglaterra. Son palabras de Mohamed Al-Fayed. El cuarto elemento es que ya en 1997, meses antes, se rumoreaba que Lady Di podía estar embarazada de Dodi Al-Fayed. Esto habría detonado el crimen. ¿Por qué? Porque la realeza británica, particularmente la reina, no iba a permitir que pudiese nacer siquiera un posible heredero al reino de Inglaterra con sangre musulmana. Y el quinto y último hecho de la causa es un libro que fue publicado en el año 2013 que se llama Los Windsor contra el Kremlin, de Gennady Sokolov, que era un investigador periodista ruso. ¿Qué es lo que sostiene ese libro? Que, por cierto, fue borrado del mercado, prácticamente ya no aparece en la internet, pero a mis manos llegó oportunamente en aquel año. ¿Qué es lo que sostiene ese libro? Sostiene claramente que días antes del accidente supuesto, 3 espías del servicio secreto británico ingresaron a París para elaborar el crimen y el accidente más sofisticado que se pudo haber ideado para eliminar la presencia de Diana. ¿Por qué lo supo? Porque en realidad 3 espías rusos asentados en París espiaron a los espías británicos. ¿Y en qué habría consistido esta conspiración? Al auto le habrían puesto unos microchips para bloquear los frenos, y también habrían intervenido todo lo que es la dirección electrónica automática de ese Mercedes-Benz. Acompañado todo esto con una noche de juerga donde el mismo piloto iba alcoholizado y con unas pastillas ansiolíticas que fueron el escenario perfecto para este trágico accidente. Si esto es así, querido Julio y queridos amigos, Lady Di fue víctima en realidad de una conspiración. ¿Cierto o no? Ustedes tienen la respuesta en casa. Yo dejo estos datos en la mesa para que... Don Hugo, hablaba Cristian con bastante fuerza sobre la reina. Característica de esta realeza, característica de la reina. ¿Por qué esa distancia con Diana? Bueno, una distancia, me parece a mí, porque no están conformes completamente el matrimonio del príncipe Carlos con ella. Además porque siempre en Inglaterra, quien es consorte, ya sea del rey o de la reina, o un príncipe o princesa heredero, está en un segundo plano. Se ubica siempre, no trata de sobrepasar a la figura principal, que es precisamente el príncipe o el rey. Tengamos, por ejemplo, el caso de Felipe. El caso de Felipe. Felipe, que es una persona importante, sin embargo, siempre va 2 pasos detrás de la reina. En el fondo se nota efectivamente el cambio de jerarquía, incluso en la coronación. Tuvo que rendirle homenaje de vasallaje a la reina. En caso de Lady Di, había una tendencia cada día mayor en el tiempo de ella ir adoptando una personalidad sumamente fuerte, con gran prestigio público. Y evidentemente que eso no es bien visto siempre por la Corona Real. Pero en todo caso hay algo de que yo rescato. Se ha hablado mucho respecto de la muerte de la reina, de la princesa Diana y de su eventual asesinato. Se desprestigió en un comienzo también la misma familia real. No se olviden ustedes que estuvieron casi 24 horas sin elevarse la bandera a media asta en el Palacio Buckingham.
hasta que por presión Y del sin dar pueblo... palabras tampoco, acuérdate. Claro. Sin emitir comentarios. Exacto, en el fondo costó que lo hiciera. Pero pasados 20 años, nuevamente vemos el prestigio muy grande de la reina de Inglaterra, e incluso el príncipe Carlos cada día va adquiriendo también un mayor de prestigio social, que es el futuro rey. Y lo otro que yo quisiera comentar son el caso del embarazo eventual de la princesa Diana. Puede que haya ocurrido así, pero la razón no es, me parece a mí, que porque pudiera ser eventualmente un musulmán heredero de la corona, no, porque en ningún caso heredaba la corona, porque no era hijo del príncipe Carlos, pero parece de que le habría caído muy mal a la familia real el que el hermano del rey de Inglaterra, El medio hermano, fuese precisamente una persona extraña, incluso de la religión oficial inglesa, que es la anglicana. Ustedes saben que para poder ser rey en Inglaterra y pertenecer a la familia real deben ser anglicanos, ni siquiera nos permiten que sean católicos, tienen que ser anglicanos. Entonces eso es un antecedente que pueden abonar en cierto modo el que haya alguna tendencia al respecto. Pero no se olvide usted que a lo largo de la historia del mundo ha habido casos muy parecidos también, ¿no? Y cuando hay la muerte súbita de algún magnate o alguna persona importante, siempre se teje leyes. De ver usted el caso del Papa Juan Pablo I, que dicen que fue asesinado. El caso del misterio hasta el día de hoy de la muerte del presidente Kennedy, que se han hecho 2 investigaciones porque no se ha podido establecer todavía argumentos que convenzan al pueblo norteamericano y al mundo de que solamente hubo un asesino. Se cree también en un complot. O sea, siempre hay una tendencia a ver un complot en todas estas partes. Yo le advierto de que los antecedentes que nos ha dado aquí el doctor Fay a mí me hacen pensar bastante también de que ahí hubo fallas inexcusables. La juerga del día anterior, el hecho, además también ellos, Dodi y la princesa Diana, llegaron el mismo día a París y durmieron la siesta nomás allá. Dicen que en la suite de Marcel Proust, el famoso escritor francés, que tenía un poco menos que como su sitio casi diario en ese Hotel Ritz, pero después salieron huyendo de los paparazzi. ¿Era necesario huir de los paparazzi? ¿Por qué no se enfrentaron los paparazzi? Si los paparazzi siguen siempre. Y persiguen y asedian. Lo vemos aquí en Chile. Aquí en Chile muchas veces la prensa asedia a las personas importantes para obtener declaraciones. Perdón, ¿cuál es su impresión con respecto al cariño que tenía la gente por ella? Mucho. A Lady Di, porque mucho. Hay algo que hace énfasis. Sí, mucho. El doctor Fay. Era la princesa del pueblo. La princesa, y aún más. Me recuerdo yo que para el funeral de la princesa Diana en la iglesia, en la abadía de Westminster, cantó Elton John. ¿Quién fue? Sí, Elton John. Incluso usó y tradujo y puso la rosa de Inglaterra y causó mucha sensación, porque los príncipes lloraban, todos menos la reina, porque la reina no llora. Como la reina tampoco nunca canta. Se dice Dios salve al rey o salve a la reina, pero Dios guarda. Querido Hugo, Álvaro, voy contigo al tiro. Sí. Vanessa, ¿sí? Estamos en zona de tarot. Álvaro, también para ti, entremos a una pequeña zona de tarot. ¿Accidente o conspiración? ¿Qué dicen las cartas? Mientras tanto, Álvaro, quería decir algo. Sí, hay otro detalle muy importante que hay que destacar. Se dice que ella estaba viva, ¿cierto?, en el túnel después del accidente, que ella continuaba viva, y el hospital quedaba a 6 kilómetros de distancia. Ellos se demoran 90 minutos en llegar a ese hospital y se saltan 2 hospitales. ¿Por qué? Es muy raro eso. ¿Cuál es tu impresión? Sí, hay suficiente detalle. ¿Cuál es tu impresión? ¿Por qué deshacerse de Diana? ¿Por su popularidad? ¿Por todo lo que implicaba? ¿Era molesta para la corona en ese momento? Desde mi punto de vista, sí. Recordemos que justo un año antes ella se divorcia del príncipe Carlos, exactamente el 28 de agosto del 1996. Quizá en ese divorcio estuvo su sentencia de alguna forma, porque realmente es correcto, no se iba a permitir que un heredero a la corona británica pudiese tener un medio hermano e inclusive potencial sucesor eventual
No lo puede, pero igual si es que... Sucedía a Harry, si no la princesa Ana. Siempre está, eso es efectivo, claro, pero bueno, sí. estaba ese vínculo de hermano. Es correcto eso. Sí. Ahora, cuando uno ve todo lo que es... uno tiene que saber que en realidad la princesa Diana no fue querida mucho por su gente cercana, pero fue amada por el pueblo. Entonces, desde mi punto de vista y según los antecedentes que uno le ha tocado leer en tantas biografías, a la reina esto le molestaba profundamente. ¿Cómo es posible que en Inglaterra brillara la princesa Diana más que ella? Era algo inconcebible y sobre todo mostrando cosas que no eran propios de la tradición de la reina. Es decir, por ejemplo, uno tiene que recordar que en alguna vez Diana llevó a sus hijos a comer comida rápida para demostrarles cómo era realmente la vida. Entonces, ese acercamiento a los sectores más pobres, al pueblo británico, todas las acciones que ella hizo en África, por ejemplo, iban en contra de las políticas históricas que había tenido Inglaterra con el mismo continente africano. Diana iba ya a preocuparse de los niños que estaban muriendo y entre otras cosas. Entonces, se da eso. ¿Quién era muy amiga? ¿De quién? De la Madre Teresa de Calcuta. Por supuesto. Porque la ayudaba en toda la acción apostólica y misionera de Teresa de Calcuta en la India. No, sí, era una persona extraordinaria la princesa. Pero además aquí hay que agregar también otras cosas. Don Hugo, ¿sí? Como para complementar lo que dice Cristian, tengo entendido que la realeza tiene que dar cuenta de toda la virtud que el pueblo no tiene. ¿Por qué no ahonda o desarrolla esa Desgraciadamente, en Inglaterra ocurre una cosa muy especial. El pueblo inglés mantiene a la monarquía, a la familia real en varios grados. Les paga para que practiquen las virtudes que el pueblo no tiene. El pueblo inglés no tiene ciertas virtudes, la mayor parte de las virtudes no las tiene, pero le paga a la familia real para que ella la tenga, y por eso le cobra, pues, señor, un adulterio que es muy común entre los ingleses, pero que se vaya a cometer dentro de la familia real es inaceptable, e incluso mismo respecto a Diana. También a Diana la criticaron porque después de haberse separado del príncipe Carlos, cayó también en adulterio. Y aún más, a propósito de lo que se dice y se cuenta, que el príncipe Harry no habría sido hijo de Carlos, sino que hijo de un ayudante de la princesa Diana, Hewitt, ¿se recuerda usted? Sí. Y desgraciadamente también por el parecido, como diría en el caso, hay un caso entre paréntesis en la historia en España, Carlos IV y el príncipe don Francisco de Paula, el hijo menor, que dice el embajador de Venecia en España, le manda al Dux una carta y le dice: ha nacido el último hijo de la reina. Ha sido concebido en la mayor privanza de ella con el príncipe Godoy. Y no solamente por eso, sino que además por su indecente parecido. Bueno, igual, el parecido que tenía el príncipe Harry con este Hugh despertaba sospechas. Tanto que hace 6 o 7 años atrás, ante la eventual posibilidad que pueda heredar la corona, tuvieron que hacer el prueba de ADN. Y por supuesto que resultó hijo de Carlos, por supuesto. Pero para que vean, hasta esas cosas se tienen que hacer. Antiguamente no se podía hacer, por eso entraban las dudas respecto a la paternidad y las guerras civiles. Vamos a ir a la zona de tarot. ¿Complot, conspiración o un accidente fatal, Vanessa? ¿Qué dice el tarot? Por las cartas que me salen aquí, accidente por ningún lado. La carta del valor que nos enseña de que ella estaba humanizando, ¿la puedes mostrar, Vanessa? Estaba suavizando más a la realeza, ahí se nota, y que el actuar de ella en cierta forma acercaba más el pueblo a la realeza, y eso a algunos les molestaba. La segunda carta es el maestro, es un hombre de edad quien manda a que esto se realice. Precisamente dentro del libro aparece que sea el príncipe Felipe. El príncipe, efectivamente. Dice que sí. Es decir, el mismo marido de la reina. De la reina habría sido el que habría comandado y craneado esto. Así dice. Así Entonces, es. bueno, aquí sale un hombre que es el que planea todo esto.
La tercera carta es el extraño. Todo esto que se vio del accidente, todo cómo se manejó todo después del accidente, la carta del extraño es, hicieron esto, pero no planificaron qué es lo que venía después. Entonces puede ser que haya un pequeño error que si investigan en estos tiempos este supuesto accidente, lleguen a la conclusión de que fue una conspiración. ¿Y el extraño pueden ser los servicios secretos también? Pero aquí la carta me sale el viajando. ¿Qué significa viajando? Que en este momento ella es muy difícil que esté en su sepultura. Lo más probable es que ella todavía siga vagando en el lugar del accidente. Porque ella, y eso de que dicen que ella estaba viva cuando llegaron, lo más probable, ella se dio cuenta que estaba muriendo. Sin embargo, la carta del viajando me indica de que todavía ella está deambulando. Y acá las cartas que me salieron, que voy a hacer muy rapidita, ella tenía pensado hacer algo muy grande, algo nuevo, que es como una fundación o un colegio, algo muy grande, y que iba a apocar mucho a la reina. Y eso también influyó en que había que callar a esta niña buena, había que bajarla, para que no fuera más que los que realmente tenían que ser. ¿Puedes sacar un naipe más o unos naipes más para ver si estaba embarazada? ¿Qué dice el naipe? ¿Estaba Lady Di embarazada en el momento de su accidente? La carta de la confianza, las proyecciones y la intensidad, lo más probable es que haya estado embarazada. Lo más probable es que haya estado embarazada. Uno tiene que complementar también, Vanessa, que el cuerpo fue inmediatamente, de alguna forma, confiscado y embalsamado rápidamente. Entonces no se sabe, no se supo finalmente si estaba embarazada. Yo creo que al menos. El examen de sangre está perdido. Efectivamente. Claro. Yo creo que sí. Yo sé que puede ser el tercero, el que salvó a la realeza en ese momento. El primer ministro laborista, creo que era la Blair, me parece que él, que inmediatamente se dio cuenta de la magnitud de lo que ocurrió, el prestigio que tenía la princesa Ana y cómo hasta el momento lo que estaba manejando la monarquía la estaba haciendo incluir en desprestigio. Y él fue quien se entrevistó con la reina y logró que la reina fuera al funeral, además asistiera a las exequias y que la familia se embarcara en eso. Pero veamos 20 años más tarde. La familia real cambió mucho, ¿eh? No es como hace 30, 40 años atrás, ha cambiado para bien. Y la gente sigue queriendo ser reina. Y a la princesa Diana, ustedes saben que prácticamente ya casi la debe haber, porque hay cierta historia del hermano que no la hemos contado aquí. Don Hugo, queremos una segunda opinión. Álvaro. Vanessa, yo sé que tú usas las cartas, el oráculo de Osho Set, ¿cierto? Sí. El personaje que está al medio, que es este extraño, ¿sí? ¿Podría equivaler al ermitaño en el tarot tradicional? ¿Es el número 9? De todas maneras. ¿Sí? Sí. ¿Equivale al ermitaño? Sí. Por el diseño de la carta que alcancé a ver. La tienes al medio, la tenías al medio de la lectura. Bueno, junté todo, pero ya, sí, es esa. Lo que ocurre es que yo tengo al medio el ermitaño. Estas sincronías que se forman, ¿no? Tengo al medio el ermitaño. Pero si yo junto las tres cartas, ¿qué tengo yo acá? Ahí tengo un hombre entre dos mujeres. Hay un hombre ahí entre dos mujeres. Hay una mujer, en primer lugar, que es la papisa. Ya hemos hablado de esta carta anteriormente por la papisa Juana, que es una mujer que está tiene un huevo al lado, está embarazada, está gestando, ¿ya? También tiene un libro y lo tiene a la altura del vientre. Sí. Entonces tiene una información a la altura del vientre que este hombre, este ermitaño, ¿cierto? Lo tiene, este mismo libro, podríamos decir, lo tiene acá abajo, lo tiene incorporado, es decir, que este ermitaño, este hombre, tiene la misma información que tiene esta mujer. Él sabe acerca de lo que esta mujer también sabe. Y después hay otra mujer atrás. Hay otra mujer que está desnuda y el ermitaño tiende a avanzar de izquierda
a derecha, retrocediendo, avanza retrocediendo, es decir, se aleja de la papisa y se acerca a la personaje que está en la carta de la estrella. Yo diría que esto significa que él se aleja. ¿Quién es él? Podría ser el príncipe, ¿no? Se aleja de ella para acercarse a otra mujer, para comprometerse probablemente con otra mujer, que a todo esto es una teoría. Yo pregunté si ella la mató la realeza, si la realeza fue la que planificó todo esto. Me diría que sí, porque está este personaje al medio. Perdón, uno tiene que decir una cosa. Déjeme, antes que diga la cosa, saca, Vanessa, por favor. Yo creo que la gente está pensando en la casa. No sé si te complico. ¿Era feliz Lady Di cuando ocurre el accidente, cuando ocurre su muerte? ¿Era feliz Lady Di, Álvaro? ¿Era Dadi Al-Fayed su gran amor? Cristian, quería decir algo. Uno tiene que decir respecto de esta conspiración, que los servicios secretos de todo el mundo siempre dejan una firma en sus asesinatos y en sus crímenes. Así como la CIA es clara cuando actúa, porque le deja la huella de su paso macabro, el servicio de inteligencia británico también deja siempre una huella, que es la sofisticación de lo que hace. Y cuando uno se da cuenta de todo lo que se armó en torno de esto, uno ve la firma del MI6, que es este servicio secreto británico, una sofisticación fantástica para que pareciese un accidente. Por lo tanto, es otro ingrediente. Vanessa, ¿era feliz Diana al momento de su muerte? La primera carta es la carta de la lucha, o sea, es todo lo que ella tuvo que pasar para finalmente lograr algo de tranquilidad, algo de felicidad. Eso nos muestra la carta de la lucha. Y estas cartas que tengo que mostrarlas juntas, la participación, la inocencia, el avance y el silencio significan que efectivamente ella estaba comenzando a ser feliz por fin. La participación es que se sentía unida a alguien, no actuando sola. La inocencia es que ella volvió a ser niña. Ella volvió a reír, volvió a jugar, volvió a hacer cosas escondidas que no podía antes. El avance es en su vida y el silencio es no poder. Yo creo que ahí habría estado su mayor felicidad, en poder gritarlo a todo el mundo, porque la carta del silencio nos indica de que ella tuvo que callar su felicidad para no dañar a otros y a la vez ella se estaba haciendo daño al no poder hacerlo. Álvaro, quedamos con el cuestionamiento si Dadi era su gran amor. Difícilmente ella era feliz porque ella tiene el diablo que representa un nudo. De hecho, el diablo tiene un nudo, es un nudo inconsciente, un nudo emocional en relación a su padre, al padre de ella, su primer hombre. Ella tiene algún tipo de conflicto con su padre y que se apareja con lo que dijo Cristian, lo duro que ha sido el amor en el seno de su familia. Y ahí, claro, bueno, y ahí se explica, ¿no? O sea, su padre, su primer hombre, es su escuela, es la escuela que ella tiene en su casa desde niña para poder después elegir a otros hombres. Entonces, generalmente nuestros primeros vínculos se van a repetir si no los resolvemos en la vida. Entonces ahí está el padre de ella. Pero yo estoy de acuerdo con Vanessa porque al final acá tengo la carta del sol, que es construir con alguien, con otro hombre, porque el sol es una carta masculina en el tarot, es construir con otro hombre y es también volver a jugar, lo que decías tú, porque hay un par de niños, hay juego en esto, alegría. Yo creo que ella estaba comenzando a lo mejor a resolver su tema, tal vez tenía algún tipo de proceso terapéutico, pero sí viene de un nudo emocional con el padre importante, carencia de amor. Hay una entrevista que salió hace poco tiempo atrás de uno de los hijos de Lady Di que es estremecedora, es dramática. Él cuenta por todo lo que ha pasado después de la muerte de su madre, lo retraído que fue, que cayó en el alcohol, que cayó en una soledad, en una depresión inmensa. Me gustaría, Vanessa, si puedes, el tarot, ellos intuyen, ellos saben, ellos quizás piensan que la muerte de su madre fue una conspiración. En tanto responde, siempre también hay que recordar que todo esto durante los últimos 20 años fue
establecido como un accidente a través del control de muchos medios de comunicación y de, sobre todo, el ocultamiento de información clave que afortunadamente se desclasificó a partir de los agentes de espías rusos, Julio. Son cosas que uno tiene que mencionar. Don Hugo, ¿es poderosa la realeza en Inglaterra? Bueno, tienen esa influencia que... Políticamente no. Como decía Jorge Quinto, el rey reina pero no gobierna. En la estructura constitucional inglesa, el jefe de gobierno es el primer ministro, no es la reina. Pero sin embargo, tiene un poder moral, porque ella representa la soberanía, representa a la nación históricamente. Por supuesto que en ese sentido tiene un poder de influencia moral muy fuerte. Tanto que los primeros ministros, todos los pasos que da el gobierno, siempre se lo comunican primero a la reina y la consulta permanente. Bueno, hay una serie de HBO ahí se ve como la reina, se ve como los primeros ministros van todos a verla. Incluso los más famosos y connotados, como Churchill, por ejemplo. Como Churchill, por supuesto, van a consultar a la reina, incluso cuando ella era muy joven, ¿no? Exacto. Porque ella le decía, cuando le decía, tú puedes ser mi abuelo, tú fuiste gran amigo de mi padre. Exactamente. Me conmueve que estés acá preguntándome qué pienso yo, ¿no? Sí, siempre consulta. Claro, no es obligación del primer ministro hacer lo que la reina dice. Lo mismo que la reina también tiene que firmar las leyes. La reina puede hacer observaciones e incluso la declaración de guerra la hace reina. Y una vez solamente la reina se rebeló frente al primer ministro. Fue la reina Victoria por consejo del príncipe Alberto, su marido, que Glaston, el primer ministro, mandó una carta de cuero diablo en contra de Estados Unidos. Y dijo, esto usted no lo firma, porque es guerra. Entonces ella llegó y expulsó a Glaston y no volvió a salir más en las elecciones. Pero también, Hugo, Cristian, sí, esta reina Isabel, ¿por qué se tejen tantas historias de esta reina Isabel? ¿Por qué tiene sentido una conspiración? Porque es una reina que también es política. Es una reina, ¿no es cierto?, que le gusta la estrategia. Es una reina que de niña no quiere seguir estudiando lo que estudiaban las otras reinas. No quiere seguir aprendiendo lo que aprendían las otras reinas. Ella quiere ser distinta. Ella quiere estudiar, ella quiere saber de política, ella quiere saber, ¿no es cierto?, lo que saben los demás y un poco más. Y se casó con quien quiso también. Porque no era de la devoción del rey Jorge VI. Tiene temple, claro, tiene fuerza, tiene Jorge poder. VI no quería que se casara con Felipe de Edimburgo. Y sin embargo ella se impuso y se casó con él. Y en realidad tiene bastante carácter. Pero ahora ella le resintió, al igual que sus padres, resintió mucho ser rey. Porque el verdadero rey había sido Eduardo VIII, que como sabemos por amor de la Simpson, que renunció a la corona, abdicó, perdón, a la corona. Y Jorge VI, duque de York, Alberto de York, tuvo que tomar la corona en contra de su voluntad. Y eso lo resintió y lo vivió mucho su hija. Es por eso que el rey la formó de una manera de que tenía que acostumbrarse, aunque no le gustara, a aceptar las cargas que Dios imponía. Hay algo que hay que decirlo también, sí, a propósito de todos estos comentarios, que en realidad las monarquías hoy día, Julio, son un pálido reflejo de los grandes monarcas, de los grandes reyes de la antigüedad. O sea, estos son verdaderos, digamos, reyes y reinas bastante menores si lo comparamos con un Enrique VIII, o si lo comparamos con el rey Sol, o con el mismo Iván el Terrible, y cuántos otros reyes del periodo de los reyes, es decir, antes de la Revolución Francesa. Ahora, respecto de la reina, ¿qué es lo que le sucedió? Porque me tocó leer una biografía en un momento dado, cuando ella tiene a sus hijos, y se va a ir dando cuenta con el paso del tiempo que el príncipe Carlos, bien pelmazo, le salió muchas cosas, con el respeto, obviamente. Con respeto. Pero entonces ella, se genera un cambio en ella, interno, donde ella busca sobresalir más que antes. Y es por eso donde comienza a estudiar mucho la política, se empieza a meter en estos asuntos más internacionales y se va a transformar en lo que ella quiere ser. La reina más recordada quizá de la misma Inglaterra. ¿Por qué? Porque su heredero, hasta ahí nomás, parece que, salvo Hugo diga otra cosa, Vanessa, pero parece que no tiene mucho temple de rey. Vanessa, se ríe don Hugo acá. Vanessa, los hijos
¿Intuían, sabían que podía ser una conspiración? ¿Qué creían ellos? Yo creo que el mayor lo tenía súper claro. Hay unas cartas acá. La primera en la totalidad, o sea, efectivamente lo tenía más que claro y lo más probable es que lo haya sabido también de otra persona. La carta de la creatividad, el tratar de hacer que nadie se dé cuenta que yo sé la verdad. El apego al pasado es extrañarla, es querer que vuelva, es necesitarla. La carta de experimentar y del silencio, lo más probable es que él lo hayan callado de una forma muy dura. Que le hayan dicho quizás, esto no se habla más, esto se olvida, esto nunca más, este tema nunca más se toca, porque a él lo veo prisionero de su propia boca. Así es. Álvaro. La primera carta que yo tengo es el loco, que es un estado un poco de confusión y que si la uno al carro puede ser un accidente, ¿ya? Para ellos. Pero la tercera carta que tengo habla de vínculos emocionales, afectivos, y la gente está muy unida, es decir, que puede tratarse de algo que ocurrió al interior de la familia, al interior de los vínculos afectivos, no por fuera. Así que yo diría que sí, al principio ellos lo tomaron como un accidente, con el tiempo, con estos elementos que fueron apareciendo y quién sabe qué otra información al interior de la familia que se filtró, ellos entonces pudieron haber llegado a esa conclusión. Querida hermandad, denme solo un segundo. A ustedes en sus casas les queremos agradecer la tremenda sintonía que nos están entregando. Muchas gracias. Quédense con nosotros porque vamos a hablar de la lepra. Está en la coyuntura en nuestro país, está en la agenda noticiosa de Chile hoy día, pero es una maldición bíblica. ¿Desde cuándo conocemos la lepra? ¿Por qué está en la Biblia? Se lo preguntaremos a Don Hugo, a Cristian, a Vanessa, a Álvaro. Además, todo acerca de las animitas más famosas de nuestro país, las animitas más recordadas. También mostraremos unos casos increíbles. Un pequeño corte comercial y volvemos a la hermandad. En comerciales, ingresa al fanpage facebook.com/lahermandadchb y monitorea nuestro estudio con las cámaras infrarrojas del programa. Algo inesperado podría ocurrir. Ya volvemos. Solo sumación. La hermandad. A continuación, en la hermandad, animitas milagrosas. Reveladores historias de los santuarios populares que cumplen los anhelos de sus devotos. Me encomiendo con todo mi corazón. Hasta que yo tenga vida voy a ser tu devoto. Además, el profesor Hugo Cepeda junto al Dr. Fire revelan nuevas teorías de los misterios más extraordinarios de la humanidad. Real o no, usted decide. Ya volvemos. La Hermandad te invita a participar en su concurso. Solo debes enviar oculto al 2150 y 300.000 pesos pueden ser tuyos hoy al final.